al cobre. Como todos ustedes saben, nos acompañan hace 5 años por lo menos, pues el Perú es segundo o tercer productor de cobre en el mundo, tiene las mayores reservas por explotar, es decir, y la economía en buena cuenta tiene que ver mucho, el bienestar del cual goza la macroeconomía peruana tiene que ver mucho con el cobre. Y de eso vamos a hablar hoy en particular a escasas horas de empezar Expo Cobre 2026. Así es que vamos a conversar de inmediato, nos vamos a conectar con México, pero demos la bienvenida al programa y por supuesto haciendo un breve repaso de lo que será mañana Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026. Organizan Intermed Perú y Viceversa Consulting. Además de las personalidades que van a desfilar estos 3 días a partir de mañana en el Centro de Exposiciones Jockey en Expo Cobre 2026, un tema que ha obviamente concitado mucho interés es el hecho que preside este evento nada menos que el ingeniero Jorge Mesa Viveros. Él es director general de operaciones de Southern Perú y artífice en buena cuenta del éxito y el repunte de esta empresa que ha logrado el año pasado posicionarse como el mayor productor de cobre de nuestro país. Estamos conectados ahora con Jorge Mesa, justamente el presidente. Él se encuentra en Ciudad de México, pero ya está por tomar el avión para venir y por supuesto estar mañana en la inauguración, que será a las 11 de la mañana en el Centro de Exposiciones Jockey, y le queremos plantear algunas preguntas, ya que ha tenido la gentileza de tomar este contacto con nosotros. Don Jorge, la primera pregunta obligada tiene que ver con el hecho de que usted obviamente recorre el mundo y permanentemente por su propia actividad, tomando el pulso a la demanda y a la oferta de cobre mundial. Para ponernos en situación, en breves palabras, ¿cuáles son, según usted, las perspectivas de la producción mundial y nacional de cobre para el próximo quinquenio? Gracias por la pregunta. Sí, el mundo ahorita hay un requerimiento enorme del cobre. Traemos un déficit entre lo que se requiere y lo que se está produciendo, más de 5 millones de déficit. El Perú tiene una gran oportunidad de crecer. Traemos los proyectos más grandes a nivel global, los cuales, pues ahorita, si esos proyectos salieran, pues, cerraríamos una brecha muy importante y alcanzaríamos y recuperaríamos el segundo puesto de producción a nivel mundial. Actualmente pues, perdimos el segundo puesto por el Congo, que nos rebasó por la producción de cobre. Es necesario ahorita, por el conflicto bélico, ver la perspectiva que tenemos nosotros y la oportunidad tan grande como Perú para poder sacar esos proyectos que nos van a generar una oportunidad de que el país crezca de manera por arriba del 6%, pues es a través de los proyectos de gran envergadura como Michiquillay, Los Chancas, Panal, Tía María, que ya lo estamos poniendo en operación a finales del 2027, puedan salir y esto pues nos dé la oportunidad también de poder hacer que el mundo sea mejor con las producciones que tenemos en el país. Ahora este es un año mega electoral, ¿no es cierto? Tenemos elecciones presidenciales, bueno, no exentas de problemas, como estamos viendo en los últimos días y semanas. Vienen las elecciones municipales, regionales, o sea, es un ambiente bastante caldeado y complejo y siempre se ralentizan las inversiones en general en nuestro país cuando ello ocurre. A pesar de eso, ¿por qué cree usted, don Jorge, qué radica, diría usted, la importancia de realizar un evento como Expo Cobre 2026 que empieza mañana? Bueno, es sumamente importante que se participe en este evento tan importante. Yo creo que el más importante que va a tener este año el Perú, por la situación en la cual estamos transcurriendo en el país, la situación de las elecciones, la situación económica, la perspectiva que tenemos que ver nosotros como industria
para los próximos años, independientemente de quién quede en el gobierno, porque al final de cuentas nuestro interés es el desarrollo del país. Tenemos que trabajar juntos como unidad, como sector minero, y qué mejor lugar que Expocobre para poder hacer ese intercambio de ideas y planes y estrategias para que nuestro Perú, independientemente de quién gane, independientemente de quién gobierne, pueda seguir creciendo y siendo un país de mucha importancia a nivel mundial por sus riquezas y por su productividad. Don Jorge, estamos conversando, amigos de Tierra Adentro, para quienes recién nos sintonizan, con el director general de operaciones de Sauder Perú y presidente de Expocobre 26, quien se encuentra en este momento en Ciudad de México, pero listo ya para venir a Perú y estar presente, obviamente, a partir de mañana en este evento tan importante. Hay un tema que obviamente nos entristece a todos los que estamos vinculados directamente o indirectamente al sector minero, y es el sensible fallecimiento de don Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Sauder, a quien sin embargo tuvimos el placer de tener en la versión anterior de Expocobre, entregando la primera versión del Premio Internacional a la Innovación en Cobre Óscar González Rocha. Pero usted, él ha sido su mentor, Jorge. Digamos, para que el público sepa, ¿cuáles son algunos de los reconocimientos que ha recibido don Óscar González Rocha a nivel mundial? Él fue reconocido, los dos mexicanos que han sido reconocidos en todo un siglo como hombre de cobre en Estados Unidos. Él es uno de los que tiene ese galardón. Es reconocido a nivel mundial por sus aportaciones y sobre todo por la visión que siempre tuvo de ver las innovaciones tecnológicas, y el premio que lleva su nombre es bien merecido porque él siempre tuvo esa visión de ir un paso adelante en innovación y en temas ambientales, en temas de seguridad y en temas de aportación para el bienestar de su persona. Bueno, ingeniero Mesa, le agradecemos mucho este contacto con nosotros a escasas horas de empezar este evento tan importante. Supongo que ya tiene listas las maletas y está listo para viajar para acá. Sí, ya en unas horas estoy saliendo rumbo al bello Perú y allá nos vemos, y a todos nuestros amigos es una gran oportunidad de compartir la visión que vamos a tener para nuestro país. Gracias a todos. Bien, han sido las palabras del presidente de Expocobre 2026, Jorge Mesa Viveros, además director general de operaciones de Sauder Perú. Y a propósito de Sauder Perú, vamos a entregar, y lo mencionó él también en esta conversación, en esta versión de Expocobre, que es 2026, el premio a la innovación en cobre Óscar González Rocha. Y allí vamos a brindar o realizar un merecido homenaje a don Oscar, que ya no está con nosotros. Ven ustedes algunas imágenes de una semblanza que se ha preparado el equipo de Intermed y Viceversa Consulting, y Expocobre lo va a presentar el día de la premiación en la clausura de este importantísimo evento que no solo tiene trascendencia nacional, sino sobre todo internacional, ya que hablamos de un país como el nuestro que es protagonista de la actividad minera mundial y en particular del cobre. Sin más que decir en esta parte, vamos a empezar el programa de hoy con nuestra entrevista de portada. Hoy la entrevista de portada de Tierra Adentro llega gracias a CETEMI. Un segundo, una decisión, un movimiento. Puede detener todo o hacerlo avanzar. En minería, nada es menor. Todo cuenta, porque el crecimiento sostenible depende del talento capacitado. CETEMI, talento que sostiene. Entrevista de portada. Bien, en la entrevista de portada tenemos hoy al ex ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, que justamente va a ser uno de los ex ministros también que mañana van a tener un panel en la tarde en el evento. Luego va a aparecer el post respecto a este panel, y que obviamente estamos seguros, como en la versión anterior, va a despertar mucho interés. Buenas noches y bienvenido, Jorge. Oscar, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a Tierra Adentro. Encantado. La semana pasada, la Dirección General de Minería emitió una resolución directoral autorizando el inicio de las operaciones de explotación de la primera fase del proyecto Tía María.
Esto además prosperó durante tu gestión ministerial, Jorge. Digamos, para que el público entienda, ¿cuál es el verdadero significado del inicio de este proyecto largamente esperado, este proyecto de Estado de Perú? A ver, el inicio de la construcción del proyecto Tía María en su primera fase, que es el yacimiento La Tapada, está alineado con la política nacional para impulsar el desarrollo minero en el Perú y especialmente el desarrollo del cobre. Está alineado, está en esa ruta, es un hito de la ruta para llevar al Perú a 4 millones de toneladas métricas finas de cobre en los próximos 15 años. Entonces, saludamos la voluntad de la empresa del Grupo México, de Southern Copper Corporation, para impulsar este proyecto con una gran voluntad, tenacidad durante muchos años. Han gestionado sus permisos, también se han relacionado con la población, con las autoridades locales, con el territorio de una manera adecuada, de una manera correcta, han levantado todas las observaciones, dudas y cosas que pudieran haber allí, y ahora esto está caminando y de nuevo, indico, es un hito importante en la ruta de crecimiento de la producción de petróleo, de cobre en el Perú, así como ampliación Antamina, y otros proyectos de ampliación como Toromocho, en fin, Cerro Verde, están en sus proyectos de recuperación de reservas y ampliación de minas. Esto está en el hito. Claro, esta es una buena señal, en buena cuenta. Es una ¿no? buena Es una buena señal. señal porque, claro, estamos en ruta. Teníamos al otro lado Conga, que eso sí parece muy difícil echarlo a andar, y había la segunda preocupación era detrás de Tía María, y todo parece indicar que estamos efectivamente caminando firmemente al desarrollo Ahora, de este proyecto. Conga es fundamentalmente oro, tiene un componente añadido de cobre, pero es una mina principalmente de oro. En el cobre están otras, Safranal, Sí, felizmente. Chancas, Ahora, Michiquillay, Jorge, digan lo que digan. ampliación Corocohuayco. Así es. El Perú vive sobre todo de los ingresos de la industria minera. Hay discusiones, Perú es país minero, no agrícola, pero bueno, decir que somos país minero no quiere decir que no somos nada más, pero es un país minero. Somos líderes mundiales en oro, plata, cobre, zinc, molibdeno, etc. Lo que siempre me ha extrañado, y ahí le pregunto al ex ministro de Energía y Minas, es que parece que los gobernantes no se enteran, los presidentes no se enteran. ¿Por qué? Porque en vez de engreír al Ministerio de Energía y Minas, no regalándole cosas, sino dándole presupuesto para que mejore su operatividad, su propio edificio, que ya está al borde de la saturación, no lo hacen. Entonces, y a Ingemet, por ejemplo, que antes tenía un porcentaje de los recursos que recaudaba, ahora le han quitado los recursos, ahora tiene que mendigar al MEF. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestros políticos? A ver, Oscar, interesante pregunta. Lo acabo de comentar en una publicación, en un artículo que he publicado en el diario El Comercio Digital el día de ayer. Justamente uno de los temas que abordamos fue el que tú estás preguntando ahora. Un tema muy importante. Mira, el modelo, digamos, del libre mercado que el Perú sigue, que es parte de su capítulo económico en la Constitución política, es un modelo exitoso y potente, nos ha permitido desarrollar y crecer mucho. Tenemos un PBI en este momento de más de 350.000 millones de dólares y reservas internacionales por más de 100.000 millones de dólares, y hemos logrado recuperar mucho de nuestra economía post pandemia. Y estamos en una ruta de crecimiento en azul los últimos años, pequeño problema en el 23, pero en general vamos en azul las últimas décadas. Entonces, el trípode que sostiene este modelo es el Banco Central de Reserva con su política monetaria, el Ministerio de Economía y Finanzas con su política fiscal y el Ministerio de Energía y Minas, que es el gran proveedor de inversiones importantes de gran envergadura y que para la olla y que permite que los capitales fluyan, que las reservas aumenten, que se controle el tipo de cambio, y controlando el tipo de cambio controlas muchas cosas, entre otras cosas la inflación por costos, que en otras circunstancias devoran economías.
Por Sí, lo porque si tanto, quitamos de la ecuación, de este trípode, no funciona. quitamos al ministerio y a todo lo que significa la producción minera, hombre, la No foto funciona. sería otra. Sería otra y sería negativa. Por lo tanto, yo creo de que tenemos que tomar conciencia, la clase política, los partidos, los candidatos, las futuras autoridades, de que este trípode se tiene que proteger, se tiene que defender y se tiene que blindar contra apetitos no técnicos. Me refiero al Banco Central de Reserva, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Energía y Minas principalmente. De acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que a mí me sorprende digamos, me incomoda mucho cuando lo veo? Cuando hay cambio de mando, de énfasis, cuando hay apetitos así súbitos, inmediatamente la lluvia de currículums en los ministerios para mover a gente. Si no fuera por los CAS permanentes, los ministerios serían irreconocibles. Exactamente. Así Irreconocibles. es. Cada 3 meses tendría usted gente muy respetable, pero no técnica, ni sin experiencia y sin capacidades para gobernar ministerios clave, ministerios importantes, no solamente los que he mencionado, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, etc. Pasaría eso, si no fuera porque tenemos CAS permanentes y gente con estabilidad que son los funcionarios de fondo, que son los funcionarios que soportan año tras año, mes a mes, día a día, todas estas cargas, todas estas arremetidas y digamos, inaceptables contra los ministerios y contra el Ministerio de Energía y Minas en particular últimamente, Sí. realmente esto sería un desastre. Sí, eso he visto. No sé si coincides conmigo, Jorge. Antes los políticos querían meter mano en otros sectores, producción, comercio exterior, MTC. Pero últimamente, extrañamente, han empezado a decir, oye, quiero el Ministerio de Energía y Minas, Hay una lo cual es preocupante, sí. porque no es algo que donde los políticos deberían meterse, sino más bien donde deberían dejar trabajar a los técnicos de la mejor manera posible. Así es, Oscar. Eso es lo que estamos tratando de decir. Yo creo de que estos políticos bisoños, digamos, ven al ministerio un poquito como si fuera un botín. ¿No es cierto? Piensan, creen, suponen de que estando en el ministerio yo y mi gente vamos a hacer grandes negocios. Y así no, eso no es así. No es verdad. No es verdad. Si tú has sido ministro, diles por favor a los políticos que nos están viendo y que están salivando, ¿ah? Que no es un botín, no hay de dónde sacar plata, porque es un ente básicamente rector, no es el que invierte, no es el que mueve la plata. Es un ente, el Ministerio de Energía y Minas es un ente concedente de autorizaciones de inicio de actividades, autorizaciones de otro tipo. Es concedente, no ejecuta, no hace inversiones ni tiene recursos para esas cosas. Tiene un presupuesto, si es un pliego en el presupuesto nacional, tiene recursos complementarios de algunos fondos especiales por el lado de hidrocarburos, tiene también el tema de la electrificación rural, que son fondos también complementarios, y no hay más, porque las vigencias y penalidades van al INGEMET, o iban al INGEMET. Entonces, eso es, allí no hay nada que pueda ser aprovechado de una manera peculiar o creativa. Eso no es verdad. Incluso te recuerdo que, y eso yo lo puse en mi tweet, Oscar Díaz Perú, en la red social X, habían 2 funcionarios recientemente que estaban queriendo hacer una lista de los deudores de Petroperú, fueron a Petroperú a pedir la lista para ver a quiénes priorizar. O sea, era para hacerlos hacer cola y favorecerlos. O sea, pero por supuesto no prosperó, porque no hay forma de que tú hagas esas irregularidades. Pero bueno. Preocupa. Sí, tomando en cuenta, digamos, la imparable demanda mundial de cobre. Es imparable. Le decía a unos amigos que me preguntan, oye, ¿tú crees realmente que...? Bueno, la única posibilidad que pare la producción de cobre es que caiga un meteorito, pero para la producción de cobre y nos morimos todos. Pero después no hay forma. Ahora, porque el mundo requiere más cobre. ¿No debería el próximo gobierno, sea el de Roberto Sánchez o sea el de Keiko Fujimori, impulsar algo así como un shock de inversiones para el cobre? ¿No debería hacerse?
Bien, Oscar, vamos a precisar dos puntos. El primero es que en el Perú no hay una cartera trabada que hay que destrabar. Eso no es verdad. No hay proyectos trabados. Los proyectos están avanzando. Por ejemplo, Yanacocha Sulfuros tomó una decisión, pero fue una decisión empresarial. Safranal acaba de tomar una decisión, están revisando sus costos, etcétera. Es una decisión empresarial. Pampa de Pongo todavía no logra concretar porque hay un tema técnico que tienen que resolver. Por lo tanto, ¿dónde están los proyectos parados? Los proyectos de gran envergadura trabados no existen. Aquí en el Perú no hay proyectos trabados. Lo que hay son proyectos que maduran en el tiempo, sus empresas y sus empresarios toman decisiones, hay competencia en proyectos en otros países, etcétera, etcétera. Pero ya está, el ministerio cada vez trata de hacer las cosas un poco mejor. Estamos ahora con el apoyo del Banco Mundial para destrabar la ventanilla única digital, para relanzar digamos, la información técnica del INGEMET, para también activar apoyo técnico para la pequeña minería y minería artesanal. Es un proyecto importante de más de 200 millones de dólares. Lo que has aclarado, tienes tanta razón, coincide plenamente, que por ejemplo, hace 14 años iba a darse Quellaveco y Anglo American dijo no puedo por ahora. Pero no es que se trabó, son decisiones empresariales, pero volvió y hoy Quellaveco es una realidad. Es una realidad. Entonces hay que, digamos, esa visión tuya yo creo que es bastante importante de transmitirla en el programa porque es lo que tratamos de decir aquí, o sea, tratemos de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Así es. Pero te interrumpí, sigue por favor. Y con respecto a las inversiones, yo no sé si se sabe, o en todo caso hay que decirlo, hace unos días conversando con personas que están en esto, me han informado que el año 2025 las inversiones mineras concertadas en instrumentos de gestión en el Ministerio de Energía y Minas suman casi 7.900 millones de dólares. Recordarás que en el PIDAC del año 2025, yo en ese momento como ministro le dije con todo respeto y con todo cariño a todos los participantes en esa reunión magna en Toronto, 400 o 500 personas, de que los 5.000 millones ordinarios y habituales de inversiones anuales en el Perú en minería no nos alcanza. Si queremos seguir creciendo y queremos aprovechar la oportunidad del cobre, el Perú no puede estar invirtiendo 5.000 millones de dólares anuales en minería. Es una cifra importante. Muchas gracias, pero no es suficiente. No nos alcanza. Ahí están los recursos, ahí está la demanda. ¿Qué pasa? Hay que reaccionar. Pues sí reaccionaron. Hay 7.900 millones de dólares comprometidos a fines del año 2025, formalmente en documentos y en instrumentos del sector minero para inversiones mineras en el Perú. 7.900 millones. Eso me obliga. Es una reacción concreta. Pero eso me obliga a hablar de la realidad política actual, que estoy seguro tiene preocupado más de uno de los televidentes de tierra adentro. Porque ya se empieza a hablar que va a ser del Perú y que va a ser de la minería con Roberto Sánchez. O que va a ser del Perú y que va a ser de la minería con Keiko Fujimori. La pregunta entonces es no que nos digas por quién vas a votar, ni mucho menos, sino más bien, ¿qué tanto crees realmente que puede afectar el triunfo de uno u otro candidato? Oscar, si pensamos en el Perú, no debería afectar. No debería afectar. ¿Por qué? Por razones técnicas. Este no es un tema que se puede tratar ideológicamente, políticamente. No. Estamos hablando de números y estamos hablando de números muy serios que impactan en la economía y en el bienestar de todos los peruanos. La recaudación fiscal en el Perú es el 14% del PBI. El promedio en América Latina y el Caribe es 21.3% del PBI y el líder es Brasil con 33.3% del PBI. El Perú tiene una recaudación fiscal raquítica. No podemos avanzar en el cierre de brechas, no podemos avanzar en la mejora de infraestructura, de crítica de todo tipo, salud, educación, transportes, comunicaciones, vivienda, agricultura, con una recaudación de 14%. El que está parando la olla son las inversiones mineras, que son empresas formales
que sí tributan. Y son los que de alguna manera le dan ese segundo aire al fisco para poder hacer lo poco que hace o lo mucho que hace. Por lo tanto, ni el señor Sánchez ni la señora Fujimori pueden prescindir del sector minero porque se quedan con su 14% de fiscal del PBI y con eso no hacen nada, salvo que le pongan la mano al Banco Central de Reserva, prendan la maquinita y nos hundan en una crisis sin reservas y con hiperinflación. Cosa que los peruanos no vamos a permitir. Eso no lo vamos a aceptar bajo ningún punto de vista, porque ya tenemos la lección aprendida. Exacto. Por lo tanto, ninguno de los dos candidatos puede prescindir de una minería potente, en crecimiento, con inversiones de 7.900 millones de dólares anuales, con un potencial geológico que responde a la demanda internacional de cobre. No lo pueden hacer, ni que se les ocurra, porque eso va a ser gravísimo. Eso no responde a los intereses del Perú. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Como ustedes han visto, amigos televidentes, por eso este programa tiene 5 años y por eso a mí en lo personal me da gusto hacerlo, a pesar que sacrifico mis fines de semana. Es para escuchar reflexiones tan sesudas, tan equilibradas, tan inteligentes como las que acaba de compartir con nosotros nuestro invitado, el exministro de Energía y Minas, Jorge Monteiro. Les recuerdo, pongan el post, por favor, señor director, que mañana él, junto a Miguel Inchaustegui, a Jaime Gálvez y a Óscar Veras, 4 exministros juntos en un panel, van a estar compartiendo estas y más reflexiones. Ahí está el post sobre lo que debe ser el futuro inmediato del cobre para el Perú y para el beneficio de absolutamente todos los peruanos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Has estado Oscar. iluminado hoy día. Muchas gracias. Gracias. Y fuerte y claro, además. Como hasta pronto. Gracias. Nos vemos mañana, por supuesto. Pero por supuesto que sí, los 3 días. Muy bien. Amigos, nos vamos de inmediato a la primera pausa del programa, después de este intenso diálogo con nuestro segmento de Plaza Comercial Dato Duro, pero tenemos mucho más en Tierra Adentro como siempre. No se muevan. Uno de los mandamientos de la ley de nuestro Señor dice, no robarás. Este domingo, en Día D. Confiamos mucho esos 4 millones de soles que invertimos con ustedes. Lo necesitamos de vuelta. Más de 4 millones de soles de la Iglesia Católica, invertidos y perdidos. José Fernando, ¿hasta cuándo? Y nuevas denuncias en el escandaloso caso Diviso. Nuestro dinero, devuélvenos el dinero, no seas estafador. Día D. Magali TV La Firme presenta Hollywood Talent, el reality donde los famosos de Hollywood se convierten en verdaderas estrellas de la música. Pop, rock, reggaetón, latin, cumbia, salsa. El talento de nuestros famosos puestos a prueba, enfrentando a un jurado de lujo. Hollywood Talent. Tras la decisión judicial se podría proceder a la detención de Piero Cordero. Prácticamente Gálaga era la única empresa que podía cumplir con esos cambios de último minuto. Esto podría entenderse como un direccionamiento, pero para ello tendrán que hacerse las investigaciones del caso. ¿En qué va este proceso? ¿Qué hay detrás? Ocurre ahora con Mávila Huertas, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por ATV y ATV.pe. Zeynep, ¿qué pasa? Mañana a las 7. Fíjate por dónde vas. ¿Estás enamorada o qué? Papá, ¿no mandamos matar a Sila para que pudiera estar con el hombre que amo? Quien engaña tarde o temprano paga. ¿Alguien pudo escuchar? Sila, esperaré hasta mi último día. Corazón abandonado, mañana a las 7 por ATV y ATV.pe. Tarek.
Durante el día las versiones cambian, todo evoluciona y la verdad toma forma. En segundos el vehículo fue invadido por una bola de fuego. Las noticias no se detienen. Escondía todo lo robado debajo de su falda. La mujer empezaba su acto. Y necesita cerrar el día un paso adelante. Se instalarán cámaras en las unidades de transporte urbano. ATV Noticias, edición central, con Eli Jutronich. De lunes a viernes a las 11 de la noche, por ATV y ATV.pe. Ahora apareció Yajaira Plasencia, haciéndose la víctima, pobrecita, yendo a la prefectura a pedir garantías para su vida contra mí. Atención, ministro del Interior, hay cosas en este país mucho más preocupantes, y usted lo sabe. Susi Díaz, nuestra queridísima Susi, anda muy enojada porque ella nunca, y lo ha dicho, ha tenido buena relación con el saliente de su hija. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Cap Petrol, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cabani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Amigos, en el primer bloque nuestro invitado, el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, hablaba del trípode del desarrollo en el Perú, mencionando el Banco Central de Reserva, el MEF y el Ministerio de Energía y Minas. Si no le falta razón. Hablando del Banco Central de Reserva, que es preocupación permanente de homenaje en Capeco, que Capeco le rindió a don Julio Velarde, justamente, a sala llena. Años, pero felizmente, más allá de las personas, y él lo ha dicho así, también quizá lo que deja como legado es una institución fuerte, consolidada, donde otras personas, y él ha mencionado dos, podrían tomar la pauta de él si es que fuese el caso. Así es que nuestras felicitaciones para los amigos de Capeco por este reconocimiento a Julio Velarde y por supuesto también el nuestro, el de Tierra Adentro, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Dicho esto, vamos a empezar este segundo bloque del programa con Expo Cobre 2026. En la era del cobre, planifica tu presencia en Expo Cobre 2026, exhibiendo tu marca y potenciando tu negocio. Pregunta hoy mismo por la preventa limitada de Expo Cobre 2026. Organizan Internet Perú y Viceversa Consulting. Si ustedes recorren la Panamericana Sur a la altura del Centro de Exposiciones Jockey, ya van a poder empezar a ver, ¿no es cierto?, estas pantallas LED inmensas donde van pasando ahí los rostros de todos los protagonistas de esta edición de Expo Cobre. Un trabajo muy digamos, intenso, muy responsable de Internet, la empresa que lidera Alfredo Olaya, y de Viceversa Consulting, empresa que encabezo yo desde hace 25 años. Pero realmente mi reconocimiento en particular a Internet y a todo su estupendo equipo de profesionales que hacen posible este evento. Estamos seguros que va a ser coronado con el éxito. Se calculan más de 10.000 personas de asistencia, tanto nacional como internacional, pero pueden ver aquí junto a mí algunos de los posts que muestran presentaciones, exposiciones, hasta Roque Benavides, por supuesto, de los líderes, de los hombres más importantes y mujeres más importantes del sector minero cuprífero nacional e internacional. Tenemos expositores de China, del Congo, de Chile. Es decir, la verdad, es impresionante la cantidad de gente que va a estar. Si usted está interesado en adquirir sus entradas VIP, entre inmediatamente a www.expocobre.com. No se pierda el evento, pero también van a haber obviamente muchos stands donde los proveedores, y de eso vamos a hablar a continuación, que son parte importante del desarrollo de la minería peruana y mundial, y en particular del cobre, pues tienen algo que decir y que mostrar, sobre todo en este evento donde se van a cerrar
seguramente en negocios por centenas de millones de soles. Bien, vamos a, dicho esto, vamos a presentar nuestra entrevista central de hoy. La entrevista central de hoy llega gracias a Abratec Ingenieros. Abratec Ingenieros es la empresa líder en fabricación y reparación de repuestos mineros y metalmecánica. En Abratec Ingenieros, la fabricación y comercialización de productos de poliuretano y caucho de gran rendimiento son nuestra especialidad. Somos Abratec Ingenieros, 24 años aportando tecnología al crecimiento de la minería peruana. Entrevista central. Amigos, hace pocas semanas invitamos a nuestro invitado de hoy, Carlos Bernal, gerente general de ACOPNIPE, para hablar y advertir sobre el peligro de que en el Poder Judicial, digamos, se permitiese impedir la tercerización minera específicamente en lo que se llama el núcleo de negocio. Lo advertimos en el programa, llamamos la atención y felizmente la cosa salió bien. ¿Quién mejor que Carlos Bernal para que nos cuente qué ha sucedido? Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Oscar. La reciente sentencia de la Corte Suprema en la Acción Popular 3989-2023 Lima no solo resuelve un conflicto, entiendo, concreto, sino que pone en orden un debate que desde su origen estuvo mal planteado, según los especialistas, porque nunca se trató de discutir si la tercerización debía ser restringida o no, sino, entiendo, algo mucho más elemental, Carlos. Si el Poder Ejecutivo podía, mediante un reglamento, alterar el alcance de una ley. ¿Qué ocurrió finalmente? Cuéntales a los televidentes, por favor. Bien, felizmente la Corte Suprema ha resuelto en favor de que la tercerización continúe tal como estaba antes del decreto 001-2022. Lamentablemente esto ha sido una iniciativa netamente ideológica, sin medir la grave afectación. Vale la pena recordar que este decreto se emitió cuando la ministra de Trabajo era la señora Betsy Chávez, ¿no? Sí. No me equivoco el nombre, en la presidencia de Pedro Castillo. Así es, ¿no? Así es. Entonces, y la verdad es que causó mucha preocupación y por eso es que varios gremios, entiendo, presentaron esta acción popular. Así es, puso en riesgo en realidad a todas las industrias, porque la tercerización no solamente es en minería u otras industrias del sector privado, sino también del sector estatal, y lo hice ver en su oportunidad, ¿no? Entonces, colisionaba gravemente contra por lo menos 4 artículos de la Constitución, ¿no? Y nosotros advertimos de este gran riesgo, inmediatamente activamos una acción popular para proteger a todas las empresas contratistas y acciones de amparo, ¿no? Que son particulares. Pero el afán pretendido popular, digamos, por populismo, ¿no? De decir, defendemos a los trabajadores y sus derechos, era al contrario, el efecto era distinto, ¿no? Porque iba a afectar el empleo formal de miles de trabajadores. Claro, y lo que se estaba era tratando, para que entienda el público, de, digamos, jugando con las palabras, hablar de que el núcleo, ¿no es cierto?, del negocio no debería ser tercerizado, ¿no? Cuando sabemos perfectamente que hay actividades que son totalmente temporales, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, ya, si no nos quedamos en minería, la agroexportación es estacional, entonces, ¿qué hacemos? Qué bueno que la Corte Suprema entendiera estos argumentos al final. Pero tú estabas bien preocupado, recuerdo la vez pasada. Mira, han sido 4 años. 4 años. 4 años. De litigio, de sí. argumentaciones. Así claro, es. Y se llegó a la Corte Suprema. Así es. Y había el riesgo de que por un antecedente, un fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Frente a un caso de LAP, pensábamos que la Corte Suprema podría ir por ese lado. Claro. Y allí sí íbamos a tener un gravísimo problema. Felizmente que la Corte Suprema ¿no? ha rectificado esta posición del mismo Tribunal Constitucional y ha fallado, creo, de manera seria, ¿no? Con fundamentos técnicos y legales, ¿no? Que son propios de una norma que tiene que ver con la vida económica, productiva del país. Ahora, el decreto, cuestionado,
se emitió el 25 de febrero del año 2022, como digo, en pleno gobierno de Pedro Castillo. Y un grupo de laboralistas publicó un comunicado cuestionando la modificación reglamentaria y señalando tres aspectos que yo quisiera que comentes. Uno, que se estaba introduciendo una restricción sin respaldo legal. Dos, que el concepto de núcleo de negocio carecía de precisión suficiente, era una cosa medio abstracta, no definida. Y tres, que la consecuencia inevitable sería la inseguridad jurídica. Así es, así es. Claramente era un decreto ilegal, antitécnico, ¿no? Y la afectación que mencionas. Esos tres puntos están clarísimamente expuestos en toda la argumentación y cuando menciona de los especialistas laboralistas, lógicamente, porque habían argumentos suficientes para contrarrestar este intento, ¿no? Entonces, cuando desde el lado de los juzgados constitucionales, ¿cierto?, se recibían muchísimas acciones, ¿no?, de diferentes gremios, de empresas, entonces se fueron dando cuenta de esto que era muy grave, claro, porque Sunafil, si es que esto se activaba, iba a ir a muchas empresas inmediatamente. Un caos. Y en el momento que estamos, y lo hablamos en el primer bloque, despegando, ¿no? Es cierto, en el boom del cobre, del cual vamos a seguir hablando, esto era pues dispararse a los dos pies. Ahora, pasado el susto, yo soy peruano, las cosas han retomado su lugar. ¿Cuál es, en pocas palabras, la situación actual de la tercerización en el sector minero? Es una tercerización que ha alcanzado un grado de especialización enorme. Escuchaba a Oscar, ¿no?, en su condición de ministro. A Jorge Montero. Jorge Montero. Y en ese momento pensaba que cuando se da la Ley General de Minería y se faculta a las compañías mineras a contratar servicios especializados, el país en ese momento, cuando se abre a las inversiones, no estaba preparado para el reto. Y es justamente la tercerización a través de la ejecución de las operaciones por las empresas contratistas, es lo que ha llevado al éxito económico. El dinamismo ya permitió el crecimiento. Y la especialización, ¿no?, que finalmente ha conllevado a una mejor productividad, competitividad y rentabilidad. Entonces, ese fenómeno se ha dado justamente por el tema de la tercerización. Y entonces hay que cuidar la tercerización porque no olvidemos que el rol fundamental de las empresas contratistas tiene que ver con la responsabilidad de la producción minera. Son ellos, ¿no?, los que ejecutan todas las operaciones en todas las fases y que le han dado a la minería peruana el éxito que tenemos actualmente. Entonces, la tercerización es un factor fundamental que hay que cuidar. Por supuesto, hay que corregir algunos aspectos para mejorar y hacer que los intentos permanentes, porque esto no es nuevo, esto viene incluso antes de este decreto y seguramente va a seguir existiendo si es que no vamos corrigiendo algunos aspectos que son necesarios para que la tercerización funcione cada vez mejor. Carlos, tú eres gerente general de ACOMIPE. ACOMIPE es la Asociación de Contratistas Mineros del Perú. Así es. De acuerdo. Mañana empieza por 3 días Expo Cobre 2026 en el Centro de Exposiciones Jockey, y ya hemos hablado de eso. ¿A ti qué rol te parece que tocan las empresas contratistas en el crecimiento del sector, específicamente cuprífero? De la producción minera. La producción en su totalidad. Todas las unidades mineras del país tienen empresas especializadas que son las que se conocen como contratistas mineros. Entonces, te decía hace un ratito, ese rol es fundamental, es clave, es vital para la industria minera, no solamente para el cobre, sino para todos los proyectos que tenemos. Es más, hoy en día las contratistas mineras ya están involucradas en los temas de responsabilidad social, que nosotros desde la institución estamos tratando de generar un sello distinto, hablando de desarrollo rural integral, para que las comunidades del entorno pudieran tener el beneficio de tantos recursos que genera la minería, pero con un impacto mayor, ¿no? Porque me decía José González, el cobre tiene un futuro enorme, tenemos un déficit, ¿no?, y tenemos que seguir produciendo más. Pero ¿cuál es el tema? Que la conflictividad social en muchos casos no nos ayuda. Y si esto se junta con la tramitología, tenemos ahí dos temas que frenan. Claro. Y eso es realidad. Claro, que ralentizan, ¿no? Hacen mucho más lento. ¿Sí? De acuerdo, Carlos, muchas gracias por haber venido.
felicitaciones por el logro en la Corte Suprema. Ha sido un esfuerzo, como tú has reseñado, de 4 años. La gente cree que son cosas que se hacen en 3 meses y cuando tú entras al Poder Judicial, pues nada, años. Pero la cancha está plana. Y solo para puntualizar, esto no ha sido una lucha solamente jurídica, ha sido una lucha legal, una lucha política en el Congreso de la República y una lucha en los medios. ¿Por qué? Porque medios como el tuyo, que nos han permitido explicar, orientar y decir qué significa esto, nos ha ayudado también para que la población entienda y seguramente las autoridades... Para que el Poder Judicial también entienda. Por supuesto, ha llamado la atención y seguramente se han dado cuenta clarito de eso. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. El comentario de Carlos me permite decir, amigos, que a mí me causa mucha gracia. Obviamente estoy activo en las redes y hay algunos, no muchos, 2 o 3 desubicados que ven en nuestra entrevista a Alfonso López Chau, ¿no?, algo así como una traición al país. Es decir, hay algunos que extrañan pues ¿cómo se llama?, las dictaduras, ¿no? Esto es democracia, esto es democracia. Además, no saben ustedes que nosotros hemos querido entrevistar a los otros candidatos, no lo saben. Y el único con el que pudimos contactarnos al final desde Juliaca, me parece, fue con López Chau. Nos hubiese encantado entrevistar a Keiko Fujimori, nos hubiese encantado entrevistar a Jorge Nieto, a otros, al propio Sánchez, a López salía un poquito más difícil. Pero claro, en democracia sí, claro, eso es democracia. Por favor, tranquilos. Nos vamos a la pausa. Gracias, Carlos, sinceramente, felicitaciones nuevamente. Creo que hemos contribuido, como lo ha dicho nuestro invitado, en este programa, en un granito de arena, para que finalmente la Corte Suprema, en un momento crucial, diga, wow, no puedo meter la pata, no puedo hacerle este daño al país. En tierra adentro me han aclarado el tema. ¿Ok? Para eso está este programa. Nos vamos a la pausa con nuestro segmento Volver al Futuro, que llega gracias a Hotel Pacífico de Talara. Y regresamos con José González desde Wall Street. No se lo pierdan. Hotel Pacífico de Talara es sinónimo de confort, atención de primera y deliciosa gastronomía norteña. Para turismo o negocios, Hotel Pacífico de Talara es su mejor opción. Tras la decisión judicial se podría proceder a la detención de Piero Cordero. Prácticamente Gálaga era la única empresa que podía cumplir con esos cambios de último minuto. Esto podría entenderse como un direccionamiento, pero para ello tendrán que hacerse las investigaciones del caso. ¿En qué va este proceso? ¿Qué hay detrás? Ocurre ahora con Mávila Huertas, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por ATV y ATV.pe. Serdar y Donush no pueden estar juntos. Mañana en Tres Hermanas. No puedo permitir que mi hija sufra, no puedo. ¿Qué tiene que ver Serdar con esto? Ni Serdar ni Donush pueden saber que ella no es nuestra hija biológica. Estoy cansada, muy cansada de este secreto. Vamos a pagar injustamente un precio muy alto. Tres Hermanas, mañana a las 6 de la tarde por ATV y ATV.pe. Corre a decirle a todo el mundo lo que sabes. Éramos amantes, pero fue mucho antes de que ella entrara a la compañía y conociera a tu papá. Esta semana. ¿Cómo puede sentirse viejo un hombre tan joven, tan apuesto? Usted es el hombre más guapo que yo jamás había conocido. Y tienes que hacerte a la idea que tarde o temprano nos vamos a separar. Ya veremos qué pasa. Vamos a disfrutar los momentos que tendremos juntos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por ATV y ATV.pe. Durante el día las versiones cambian, todo evoluciona y la verdad toma forma. En segundos el vehículo fue invadido por una bola de fuego. Las noticias no se detienen. Escondía todo lo robado debajo de su falda. La mujer empezaba su acto. Y necesita cerrar el día un paso adelante. Se instalarán cámaras en las unidades de transporte urbano. ATV Noticias, edición central con Eli Jutronich. De lunes a viernes a las 11 de la noche por ATV y ATV.pe. Esta semana. Alguien nos recomendó a Piraye, ¿verdad? Había otra mujer antes. ¿Quién era? Gul. Lo sabía. Está involucrada. No lo sé, tal vez. Tienen a mi hija.
Le traeré. Vine a visitar a mi bebé Gunesa. ¿En serio nadie se lo mencionó? ¿Qué no me han mencionado? ¿A qué se refiere? Su hija está muerta. Por ATV y ATV.pe. Abratec Ingenieros, Southern Perú, Expo Cobre 2026, Capilar Advance, Cap Petrol, Hotel Pacífico de Talara, Clínica Cabani, Viceversa Consulting 25 años. Siguen presentando Tierra Adentro con Oscar Díaz. Y de inmediato entramos a nuestro segmento desde Wall Street con José González. Hoy un implante capilar ya no significa rapar. En Capilar Advance somos pioneros en el Perú trabajando exclusivamente con la técnica sin rapado Long FD. Obtén resultados inmediatos y sin inflamación. Puedes retomar tu rutina al día siguiente. Estamos elevando los estándares de calidad en el Perú en implante capilar. Desde Wall Street con José González. Y ya estamos con José, que va a ser uno de los protagonistas de Expo Cobre 2026. José, buenas noches, bienvenido. En plena coyuntura electoral, tu presentación en Expo Cobre definitivamente despierta mucha expectativa. En pocas palabras, ¿cuál será la parte medular de tu conferencia magistral de este martes 28 a las 11:30 de la mañana? El título es Supercobre, promesa, potencial y límites del metal de la electrificación. ¿Por qué supercobre? Porque estamos a puertas, Oscar, o ya en medio del cuarto superciclo del cobre desde principios del siglo pasado. El primero fue durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. El segundo fue durante la expansión asiática. El tercero fue cuando China crecía a tasas del 12% en el segundo gobierno de Alan García. Y hoy día estamos en un cuarto ciclo que tiene que ver con variables de infraestructuras, transición energética, electromovilidad, digitalización de la economía, incremento en los gastos de defensa en un momento que la demanda va a superar sistemáticamente a la oferta. Y la parte del cobre per se está basada en un reporte de enero del año 26 de S&P Global Energy and Markets Intelligence. ¿Te acuerdas que hablamos en el 22? Ellos sacaron una presentación, una primicia aquí, que fue la que, exacto, que nos iluminó de lo que venía con el cobre. Y tú destacaste, recuerdo que era la primera vez que se hablaba con esa relevancia del cobre. Correcto. Y renuevan ese reporte. En ese momento decían que las carencias en la producción del cobre iba a poner en peligro la transición energética. Hoy día el título del reporte es El cobre en la era de la inteligencia artificial. Retos de la electrificación. Dejan de ser pesimistas y más bien señalan que independientemente de lo que suceda, lo que ha dicho Jorge Montero, el mundo necesita producir cobre y ese cobre se tiene que producir en función de que el mundo no va a postergar la electrificación. Claro. Vamos a discutir las condiciones de los mercados financieros, las condiciones globales en base al diagnóstico del Fondo Monetario Internacional hace 2 semanas en su reunión de primavera en Washington, el tema energético, que es el eje más crítico, ataque a Venezuela, guerra en Irán, los problemas del estrecho de Hormuz, y de ahí vamos a hablar de cobre y de este reporte y lo que prefigura el reporte y los retos que hay en adelante para particularmente lo que se refiere al cobre. Ahora, teniendo en cuenta el déficit de cobre que hay en el mundo que empuja que de esta demanda que empuja obviamente la producción, el Perú y el mundo, de lo cual hemos hablado N veces contigo en el programa, ¿tú dirías, José, que así como Occidente espera que Venezuela, en el caso del petróleo, aumente su producción de menos de 1 millón a 4 millones de barriles diarios en los próximos 5 años, el mundo, ¿tú crees que también demanda al Perú que duplique su producción de cobre específicamente? El slide clave de la presentación es este cálculo que hace S&P. Renuevan el cálculo que hacen en el 22, 4 años después. ¿Y qué dicen? En el año 25, la producción de cobre fue 27 millones de toneladas métricas en todo el mundo. Señalan que esta demanda va a crecer a un total de 42 millones de toneladas al año 2040. Va a subir 14 millones de toneladas, pero que no hay posibilidad de que el mundo produzca más de 32 millones de toneladas. Tenemos un déficit de 10 toneladas métricas, que es el 24%. De 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas de cobre que no... Eran 5, hablamos siempre contigo de 4 o 5, ahora hablamos de 10. Recordemos que el cobre está transando a $6 la libra. Nosotros proyectábamos en base al reporte de S&P del 22 que íbamos a llegar a $6 la libra en 3 años. Claro. 3 años más en el 29. Claro. Ya estamos en 6. Nos vamos a 8.
Vamos a 12, Oscar. En este lapso del 25 al 40. Y este déficit del 24%, ¿quién lo va a cubrir? Primero viene el reciclaje. De reciclar, estamos reciclando hoy día 4 millones de toneladas anuales. Según S&P vamos a reciclar 10 millones de toneladas anuales. Vamos a llegar a un pico de producción de 27 millones de toneladas primarias, pero nos vamos a 22 millones. ¿Por qué? Chile está dejando de producir cobre. La producción de cobre en Chile va a caer 30% según Cochilco. Wow. Los tajos son muy grandes, las leyes están cayendo, no tienen agua. No tienen agua. ¿Qué sucede? El Perú produce 2.7 millones de toneladas. Podemos producir, como lo dijimos a principios de este año, ¿fue? O del año pasado, incluso cuando vine con... Del año pasado. Cuando reseñamos que con 15 proyectos el Perú podría duplicar, lo acaba de decir el ministro, el exministro, la producción en 12 años, el Perú puede producir más o menos 5 millones de toneladas. Así es. La clave aquí es que las ventajas competitivas en el Perú, que son las geológicas, como las de Venezuela en el petróleo, tienen que ser complementadas con ventajas comparativas, que es la geología competitiva, que son las leyes y las instituciones. Las leyes no son malas. El problema es cambiar de ministro cada 3 meses. Cuando el ministro Montero se comprometió con esos inversionistas que pasan de invertir 5.000 a 7.100, pues querían ver este ministro al año siguiente. Cuando les cambian de ministro es volver a cero, volver a empezar. Y por otro lado, nuestros ministros deberían empezar a ser más proactivos. Si una compañía minera se va a Chile, no hay que dejarla ir, hay que ofrecerle algo para que se quede. Claro. Compensar si sus costos crecen, si el agua, si el conflicto, le bajo los impuestos, yo construyo las carreteras. Es decir, con una economía de 350.000 millones, 100.000 millones en reservas internacionales netas, tenemos cómo competir y que nuestros ministros sean competitivos. Pero el problema es que no podemos tener un ministro cada 30 días, ese es el problema. El mundo occidental, en base a estos números que vamos a revisar el martes, necesita que el Perú duplique su producción. Las condiciones están dadas y no hay nada que evite que el Perú vaya a duplicar esa producción. Si no es en 7, si no es en 15, serán en 20 o en 25 años. Pero el cobre está en el Perú. Y el Perú tiene una ventaja extraordinaria. Nuestra capacidad de minado determina que el cobre peruano sea el más barato en términos de producción en el mundo. De acuerdo, está clarísimo. Ya nos ganó el tiempo, pero efectivamente, amigos, les recomendamos no solamente asistir los 3 días a los que están interesados, obviamente, en el sector, asistir al Centro de Exposiciones Jockey, a Expo Cobre 2026, sino además poder ingresar con entradas VIP a el auditorio principal y ver exposiciones como las que va a realizar José González. Son charlas magistrales de alto interés que ahora simplemente le hemos dado una pincelada, pero estoy seguro que va a ser a sala llena. Muchas gracias, José, y nos vemos mañana, por supuesto, en la inauguración de Expo Cobre 2026. ¿Se nos fue el tiempo, señor director? ¿Sí? Ok, entonces solamente me queda decirles que nos vemos el próximo domingo, como siempre, en su canal, en su programa Tierra Adentro, pero les recomiendo de manera particular a todos los que nos ven y que están interesados en el devenir económico del país, en el desarrollo, que se den un saltito a Expo Cobre 2026, no se van a arrepentir. El mejor evento y el más importante de la minería penal en el cobre en el Perú empieza mañana y ahí estará, por supuesto, Tierra Adentro. Hasta siempre, muchas gracias, nos vemos el próximo domingo, pero mañana seguramente con algunos de ustedes en el Centro de Exposiciones. Buenas noches.